una carta muy bonita que habla del Evangelio. El Evangelio explicado por Pablo, hablando de la fe, la salvación por la fe, es la primera parte hasta el capítulo 8. La situación salvífica de Israel, del capítulo 9 al 11. Y la respuesta de los creyentes, del capítulo 12 al 15. Todavía estamos empezando la primera parte que habla de la salvación por la fe. Dentro de la salvación por la fe, el primer punto, el primer inciso o el primer tópico, subtema, es todos los hombres, todos los seres humanos, sin excepción, bajo la ira de Dios. En el capítulo 1 vimos lo que era la ira de Dios en el pasado, hablando de naciones paganas, de gente rebelde, de gente que no quería saber nada de Dios y que estaba viviendo bajo mucho riesgo, mucho peligro de sufrir la ira de Dios. En el capítulo 2 vimos entre todos que la ira de Dios no viene solamente sobre los paganos, viene sobre todas las personas que rechazan acercarse a Él, que no lo quieren conocer. Él quiere que lo conozcamos para que también podamos recibir ayuda a través del Espíritu Santo, según Romanos. Y después nos fuimos a lo específico, hablando del judío inobservante. Con esto del judío inobservante, Pablo lo que le dice a esos judíos, como comentaba hermano Dionisio, se dirige en ese fragmento a los judíos, pero no significa que la carta va dirigida a judíos. Que la ley no justifica a una persona. Esa circuncisión no tiene valor solamente en el ritual, sino que también tiene que haber una circuncisión del corazón. La circuncisión espiritual es la que realmente cuenta. Ahora vamos con el capítulo 3 y noten cómo habla el apóstol Pablo. No le dice Pablo a sus destinatarios, y ustedes por ser judíos, ¿qué beneficio tienen? No, siempre la carta, pues, como va a los gentiles, por fragmentos, por párrafos, pareciera que se está dirigiendo a los judíos, pero que también los judíos van a leer. Así que las preguntas, espero que les hayan ayudado un poquito a analizar el capítulo 3. Tenemos dos secciones en el capítulo 3. Una es terminando aquella parte que dice de que todos los seres humanos estamos bajo la ira de Dios. Y la segunda parte del capítulo 3 ya empieza a este tema segundo o al segundo subtema, que es la justificación de Dios por la fe. Así que vamos a hablar de dos cosas ahorita, dos puntos, a ver cómo lo entendieron ustedes y qué preguntas tienen. Yo tal vez quería empezar por algunos versículos que tal vez no puedo entender un poquito. Creo que es el 7 y el 8, para ver qué es lo que decían. Dice, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué también soy yo aún juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos afirman que nosotros decimos hagamos el mal para que venga el bien? La condenación de los tales es justa. Usted mira por ahí que el apóstol Pablo dice, según ustedes, los judíos lo acusaban a él de alguna de esas frases que usted acaba de mencionar. Como algunos calumniosamente nos acusan que decimos,
¿Se da cuenta? Cuando no leemos el versículo 8, creemos que el versículo 7 está diciendo un disparate. Ya con lo que dice el versículo 8, en donde Pablo hace referencia a las acusaciones que otros hacen de ellos, de los apóstoles. Por ahí ya se nos va a hacer más fácil. Pablo descarta la pregunta de su oponente: ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Si las cosas fueran como su oponente ha sugerido, entonces Dios no podría juzgar a nadie. Eso es lo que Pablo tiene en mente. Lo que pasa es que está diciendo de una forma que parece complicada porque está citando lo que otros afirmaban que eran palabras de Pablo. Es cierto que Dios usará incluso la injusticia del hombre para cumplir su obra y traer alabanza a su nombre. Por ejemplo, la traición del Señor Jesús por parte de Judas es un ejemplo perfecto. La injusticia del hombre trae alabanza para el Señor. ¿Cómo juzgaría Dios al mundo? Bueno, dice Pablo, pero si mi mentira, perdón, pero si por mi mentira la bondad, la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Es un oponente que él está mencionando. Si Dios se glorificará a sí mismo a través de mi mentira, ¿cómo puede juzgarme? La palabra de Pablo es, ¿cómo puede juzgarme? Y lo que su opositor o lo que aquellos que estaban contra él o contra los apóstoles, lo que decían es, por la mentira de Pablo, la verdad de Dios abundó para su gloria. Entonces, ahí hay un reclamo más bien de parte de él. Ellos decían, más bien estaban retorciendo la enseñanza de Pablo en cuanto al tema de la justificación por la fe. Si tomas la manera de pensar de tu adversario, tendrías que decir, pequemos lo más que podamos para que Dios pueda ser glorificado aún más. Y Pablo no estaba diciendo eso. Entonces Pablo está atacando el punto de ellos. Hagamos males para que vengan bienes. Esa no era la enseñanza de Pablo. Pero algunos decían, ve, Pablo está diciendo o Pablo anda predicando que tenemos que hacer males para que nos vengan bienes, porque la misericordia de Dios es grande, porque mientras más pecamos, más se realza su benevolencia, mientras peor nos comportamos, entonces más se magnifica el Señor, más se alaba al Señor, y Pablo nunca dijo, hagamos peores males. ¿Se acuerdan que en la clase anterior les decía yo, miren, no vamos a mandar a las personas al infierno solamente porque no creen las cosas que creemos? Imagínense, y yo les dije, y con tiempo creo que se los dije, no estamos queriendo decir que hagamos lo que nos dé la gana, nosotros que ya tenemos el conocimiento, pero algunos acusaban de que así hablaba Pablo. La justificación es por la fe. Un ejemplo, ya no viendo el de Judas, que ya muy viejito, un ejemplo más reciente es, salvo, siempre salvo. Pecamos y nos desenfrenamos y la gracia de Dios no se va a minimizar por culpa de mis fechorías. Entonces, aquellos decían que Pablo enseñaba de esa manera. Entonces, por eso Pablo les dice, no, un momentito. Y les hace la pregunta. Entonces, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Está diciendo Pablo en el capítulo 3. Si fuera cierto que él había enseñado que hay que hacer lo que nos da la gana para resaltar la misericordia de Dios, entonces, ¿por qué aún soy contado como pecador? Y les digo, un día casi yo sentía como que me caía la sopilotera porque en una de las iglesias donde he trabajado me decían, nosotros no somos pecadores. Y le digo, el que practica pecado, o sea, el que peca es pecador. Pero es que no practicamos pecado, me dice. Y miren, se acaloró y yo me sentía ridículo. Yo dije,
eh, quisiera que uno de ellos tuviera pensamiento, si ellos solo escucharon a otra persona y lo están repitiendo, pues igual tienen culpa porque no, que no somos pecadores. Los miembros de la iglesia de Cristo no somos pecadores. Así piensan muchos. Y lo defienden con aquel ejemplo y siempre van a escuchar, si yo lustro mis zapatos, no significa que soy lustrador. Dice. Si yo reparo mis zapatos, no significa que soy zapatero. Qué bonito. Si yo peco, no soy pecador. Están contradiciendo a Pablo también. Entonces, no sé, hermano, si con esa guía que le estoy dando puede captar mejor el mensaje. Acusaban a Pablo de estar diciendo algo que él nunca había dicho. Es lo que se entiende al ver la segunda parte del versículo 8. Después nos regresamos al 7. La acompañamos con el versículo 6. Ellos estaban retorciendo porque Pablo dice la justificación es por fe. Y ese es un tema que todavía se discute en nuestra época. Es por fe. Y después decimos, nada de lo que hagamos suma un poquito para alcanzar la salvación, para alcanzar la justificación. Entonces después se retuerce esa idea y dicen, bueno, si no importa lo que yo haga, igual voy a recibir la salvación. Entonces pregunta Pablo, entonces cómo es que soy yo pecador? ¿Cómo es que Dios me tiene por pecador? Si fuera la interpretación así como ustedes la están retorciendo. No sé, o será alguna palabra que usted lo confunde y todavía no he identificado cuál es la palabra. Lo escucho, hermano, a ver qué me falta ahí. O si me enredé, después voy a ver el video, qué fue lo que me enredé. No, está bien, hermano, sí, sí, le entiendo. Porque usted me dijo específicamente el 7, bueno, incluyó también el 8. Sí, el asunto era ese, ¿verdad? Lo que no entendía muy bien, eh, lo que Pablo dice en el 7, pero yo agarraba el 8 como, bueno, como un contexto de lo que él está diciendo en el 7, pero no entendía por qué era el asunto. Pero está claro en lo que usted me dice de que él era acusado, digamos, de que estaba predicando, o sea, de que él estaba predicando que como que, o sea, lo estaba acusando como que él estaba predicando de que tenían que hacer lo malo para que la gracia fuera más amplia, por decirlo de una. Para que abundara la gracia. Ajá, 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 exacto. Sí, pero sí, sí, sí entiendo entonces ahí el punto. Ah, creo que había otro versículo también que tenía un poquito, para ver, creo que es el 19. Ahora bien, sabemos que cuando dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Lo que no entiendo, digamos, aquí en esta parte es porque como hay gente, digamos, que todavía practican los 10 mandamientos, ¿verdad? Entonces, este versículo lo pueden agarrar como un argumento para decir, digamos, de que Dios usa todavía la ley para que muchas personas, digamos, no contradigan que se debe de guardar todavía los 10 mandamientos o algo así. No puede ser usado, hermano, o tal vez yo lo estoy entendiendo un poquito diferente. Lo que Pablo está diciendo es que la ley no puede salvarnos de nuestro pecado y de la pena que merece. O sea, el castigo que merecen nuestros pecados, el castigo que merecemos nosotros, no lo puede salvar la ley.
si toman solo el 19, porque El el, problema es que usted, si usted lo separa del 20, es donde nos perdemos, porque en el 20 da la respuesta a lo primero, ya que nadie será justificado ante él porque haya cumplido la ley. Creo que no lo puede separar del 19. O tal vez no le entendí la pregunta. O sea, lo que está diciendo en el 19 es lo que dice la ley, lo dice para los que están sometidos a la ley. O sea, no se le exige al gentil, antes del cristianismo, no se le exige al gentil que cumpla la ley si ellos están en una ley natural. ok, O sea, no había un libro para los gentiles que dijera, miren, ustedes, paganos, tienen que vivir conforme a las leyes que tienen los judíos. Vayan a pedirle una copia del libro para que ustedes vengan a vivir como viven aquellos. Es lo que entendimos en los primeros capítulos. ok. Recuérdese que comentamos en el 1. Entonces, lo que sabemos, perdón, sabemos que cuanto dicta la ley, lo dice para los que están sometidos a la ley, para que toda boca enmudezca y el mundo entero se reconozca reo ante Dios. Si ni siquiera los judíos son justificados por la ley, si ni siquiera los judíos pueden ser salvados del castigo que merecen, se reconoce reo ante Dios el mundo entero. Y aquí Ok, está la explicación en el 20, ya que nadie será justificado ante él por haber cumplido la ley. Porque la ley, dice la segunda parte del 20, porque la ley solo proporciona el conocimiento del pecado. Yo miro que Salomón tuvo 1000 mujeres. Salomón no es la ley. La ley dice que Salomón no estaba haciendo lo correcto. Ay, ujú, pero Dios lo bendijo y que lo que Dios haga en este mundo no significa que es lo mismo que le espera o el castigo. Bueno, y que más castigo si se convirtió en idólatra, cayó en lo peor del estado humano que podría caer en los últimos años de su vida, le parecía que era bonito, pero la ley sirve, dice el versículo 20, para proporcionar el conocimiento del pecado. Si no conocemos el pecado, decía Pablo, entonces, ¿cómo vamos a ser justificados sin sentir la necesidad de acercarnos al que puede justificarnos? ok, entonces sí, hermano, digamos, ya entiendo bien el asunto de que definitivamente, digamos, no podemos como hacer cortes, que es lo que muchas veces hacemos, digamos, para respaldar un argumento. Digamos, yo agarro este versículo y de ahí me aferro para argumentar. Entonces, pero si ya vemos todo el contexto, entonces entendemos bien definitivamente de que si los judíos, o sí, los judíos, aún ellos son condenados o están bajo condenación por no vivir la ley, cuanto más, ¿verdad? Los que están sin ley, si no viven conforme a la voluntad de Dios, digamos, haciendo lo bueno, en otras palabras. Eso lo vimos en las clases de interpretación bíblica. Sí, es que no puede usted arrancar pedacitos aquí, pedacitos allá para sacar. Si se han dado cuenta, a veces nuestro principal problema es en cómo leemos. Casi siempre la respuesta la está dando el versículo. Digo casi siempre. Hay cosas que no las vamos a poder entender por mucha explicación que nos den. Casi siempre la explicación la da el contexto y muchas veces leyendo bien el texto. Leyendo bien el texto. Ayer estaba ah, yo de loco siempre. Empezamos una escuela bíblica por aquí cerca en Catarina. Después no tengo ni para la gasolina de la moto y la voy a tener que pedir a los estudiantes. Estoy viajando, va a ser los domingos por la tarde.
Y los hermanos, miren, lo leímos como 500 veces. Estábamos leyendo Mateo 28, 19 y 20. Y les digo, ¿cómo nos convertimos en discípulos del Señor? Bautizándonos. Le digo, lean los dos versículos, lean el 19 y lean el 20. ¿Cómo nos convertimos? Y no, miren, no había manera. Es que ya se había escuchado millones de veces que solamente bautizando. Pero lo que dice ahí el 19 y el 20 es dos cosas. Bautizando y enseñando. Son las dos maneras de convertirnos o que alguien va a convertir a otro en discípulo del Señor. Entonces, a veces la respuesta está en el mismo versículo. Solo tenemos que leerla despacito, volverla a leer, leerla al revés, leer primero el versículo siguiente, después el anterior, después leer solo una parte, después leer. Y casi siempre, ¿verdad? No siempre. Hay cosas que les voy a decir yo, pues no entiendo. Y se las adelanto. Hay una que yo no puedo entender. A veces aquí mismo en Romano lo vamos a ver. Dice Pablo, eh, bueno, ahí va a salir como que el cuerpo, como que la carne tuviera vida propia, como que yo no pudiera controlar a la carne. Ustedes no sé si se acuerdan de ese texto. 8, capítulo 8. Ok, ahí lo Pablo, vamos a ver, ahí lo vamos a ver y no crean, el hermano tiene que inventarme algo, porque si está dando esta clase es porque la maneja. ¿Qué? ¿De dónde voy a sacar yo que, que los miembros de mi cuerpo tienen vida propia y que a veces no los puedo controlar? Que parece que es eso lo que está diciendo Pablo. O sea, yo quiero hacer una cosa, pero mi cuerpo hace otra. Pareciera que está diciendo eso. Hay cosas que sí son difíciles. A ver, bien, hermano, entonces, bueno, con respecto a las preguntas de la relación, ¿verdad? Que hay, bueno, ahí se le encuentra bastante relación con el asunto del propósito, porque, digamos, uno de los propósitos era, eh, bueno, uno de que los cristianos romanos, perdón, gentiles pudieran, este, ¿cómo es? Tener como más amistad con los judíos o los judíos con los gentiles. Y sí, digamos, yo lo veo desde el punto de vista, hermano, de que cuando Pablo habla de que los judíos son los que, por medio de ellos, digamos, se nos enseña la palabra o la ley, o se trajo la ley, eso también, digamos, tiene que ver con el propósito, porque es a través de la ley que entendemos nosotros los planes de Dios. Es decir, cuando leemos el Antiguo Testamento, y de hecho, podemos ir entendiendo todo lo que Dios ha hecho para traernos la salvación. Y el mismo Jesucristo, digamos, que la ley fue para conservar la simiente y todo esto. Bueno, ya, digamos, cuando uno estudia con respecto a eso, el Antiguo Testamento, pero sí le encuentro, digamos, lo que Pablo está queriendo, que los gentiles entiendan, digamos, con respecto a no o sea, que no se haga un choque entre ellos, sino más bien que han sido para nosotros, digamos, una bendición, por decirlo así. Es decir, yo lo entiendo así también, de que el pueblo de Israel o los judíos son una bendición de Dios para nosotros también, porque por medio de ellos fue que vino, o a través de ellos fue que Dios trajo a nuestro Señor Jesucristo. Y hoy tenemos la salvación porque pues algunos de ellos se mantuvieron fieles y, ¿verdad? Y mantuvieron esa simiente que Dios ocupaba para traer a su Hijo al mundo. No sé si, digamos, si es lo que tal vez, lo poquito, digamos, que yo puedo ver,
con respecto a lo del propósito. Y después, con respecto a lo del, ¿cómo se llama? El bosquejo. Pues sí, hermano, todo el capítulo 3 en las divisiones que usted nos hablaba ahorita al principio, tienen la relación, en cada uno de los versículos que ahí son citados. O sea, yo sí le encuentro la relación. Leyéndolo una y otra vez, sí concuerdan bien. O sea, me ayuda más para estudiarlo y entiendo mejor ya con el bosquejo. Entiendo mejor, digamos, si tengo en mente ese subtítulo, como dice usted. Ya entonces leo el capítulo como por partes, entendiendo esta parte me habla de esto, esta parte me enseña de esto otro. Y ya cuando voy a hacer un sermón o cuando voy a hablar con alguien como decir, este versículo tan famoso, ¿verdad? Creo que es el 23. Sí, por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Que es famoso en el evangelismo. Entonces, digamos, ya hay una idea diferente, tal vez a la que tenía, porque entiendo mejor ya, por medio, digamos, de dónde está ubicado eh, en el bosquejo ese que usted nos dio. O sea, hermano, que ayuda a lo que está explicando Pablo a que el judío no se sienta más que el gentil, porque todos pecamos, tengamos o no tengamos la ley de Moisés, y ayuda a que tampoco el gentil se sienta más orgulloso que el judío, sino también agradecido, más bien agradecido, porque aunque muchos no lo valoramos, aún en nuestra época, no sé qué tanto en aquella época, no hay que subestimar la importancia y la ventaja de tener las palabras de Dios. Yo siempre, siempre he sido crítico, pero a veces a uno lo tildan como malvado por ser crítico. La alta crítica lo que hace es más bien ratificar el mensaje de las escrituras. O sea, si usted se hace preguntas sobre un texto, sobre un libro, sobre algo que parece contradictorio, usted no está buscándole defectos a la palabra del Señor, a la palabra del Señor que se encuentra en la Biblia. Lo que está haciendo es dándole mayor respeto todavía, porque de qué me sirve leerla y leerla si no la voy a entender. Y por otra parte, no la respeta aquel que solamente está esperando a ver qué le dice su pastor, su predicador. Hermano, ¿y usted qué me dice? ¿Qué hago? Y tiene la Biblia, pero no la respeta porque no tiene la diligencia, no tiene el interés, no la lee, no busca la respuesta en ella, sino que se va a lo más fácil. Entonces estamos ahí rodeados de mentirosos, de aprovechados y gente que se deja despojar por su misma ignorancia. Y aunque es cierto que debemos ofrendar y ayudar al necesitado para servir al Señor de una mejor manera, pero prefiero írselo a dar a una viuda, a alguien que lo necesita, a una familia, en vez de dárselo a un pastor que se está haciendo millonario, siendo discípulo él de Satanás. Es importante, es valioso, es una enorme ventaja que tenían los judíos, pero el apóstol Pablo, yo creo que allá en el capítulo 9, versículo 4, es cuando habla de otros elementos por los cuales ser judío tenía su ventaja. No solamente por poseer o por guardar la palabra del Señor, no solamente por guardarla. También hay unas cositas ahí, hay unos agregados en el capítulo 9, versículo 4, por si lo leen. Bueno, pero
Yo lo que miro del apóstol Pablo en el capítulo 3 es bien interesante de que él pone en orden todas las preguntas y a la misma vez pone en orden todas las respuestas. Pero la respuesta más grande que él da, ¿verdad? Es el punto B del capítulo 3, que es la salvación por causa de la fe, ¿verdad? Ellos, bueno, me imagino yo que por la forma en que habla el apóstol, eh, muchos hacían comentarios de que de lo que se hablaba en ese tiempo, de que muchos platicaban de que porque muchos pecaban, más se manifestaba mayor la gracia de Dios y que la ley solo servía para eso, para darnos a entender el pecado. Pero el apóstol Pablo manifiesta bien en el inciso A que la ley simplemente nos demuestra a nosotros que vivimos bajo el pecado. Y eso es incambiable porque no hay uno que no peque en esta tierra. Y bajo la ley, que es la que nos da el saber del pecado, pues eh, eh, entonces él pone en orden todo eso y después pues él da la opinión completa de lo que él piensa sobre la fe, el tipo de salvación, que ya no hay mucho que hacer más que arrepentirse y ellos pueden estar diciendo o haciendo lo que quieran, pero sin esa fe en Cristo, de por gusto es que hablen tanto y que se enorgullezcan de la ley si no saben de lo que están hablando. Hasta ahí logré entender yo el capítulo 3. Esta justicia de la segunda parte del capítulo 3 no era una novedad. Pablo no la inventó. Fue predicha, fue anunciada hacía mucho tiempo antes de que el apóstol Pablo escribiera esa carta a los romanos. Fue testificada por la ley, fue testificada por los profetas. Esa justicia vendría, dijo el Antiguo Testamento, y es revelada aparte del principio de la ley. Está aparte de una relación legal con Dios, dice alguien por ahí. ¿Cómo es comunicada esta justicia al hombre? Bueno, por medio de la fe en el Señor Jesús. Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos hablan de esa justificación. En Romanos, yo un poco he clasificado en tres temas, ¿no? Que prácticamente también están en el bosquejo 4. Entonces, en este desarrolla el tema de la justicia de Dios y la necesidad de salvación por medio de la fe en Jesucristo. Eso prácticamente se desarrolla entre lo que es de los versículos 1 al 8. ¿no? Luego presenta la enseñanza de Pablo sobre la universalidad del pecado y la necesidad de la salvación por medio de la fe en nuestro Señor Jesús. Eso en lo que es 9 al 20. Prácticamente estos versículos forman parte de las dos primeras secciones que están bajo la ira de Dios, que usted había mencionado. Realmente lo que es del 21 hasta el último versículo, se presenta la enseñanza de Pablo sobre la justificación por la fe en Jesucristo y la gracia de Dios como fuente de salvación. Estos versículos forman parte de lo que es la justicia de Dios por la fe. Entonces, ahí yo veo la relación, cómo se ha estructurado, digamos, el bosquejo 4, por una parte, ¿no? Y por otra parte, el versículo que un poco a mí que lo veo una contradicción es el versículo 28, que dice, sostenemos entonces que el hombre es declarado justo por la fe sin las obras de la ley.
Esto parece contradecir otras partes de la Escritura que hablan sobre la importancia de la ley, bueno, la importancia de la obra. Y en este versículo, digamos, no le da la importancia, digamos, tanto a la obra. Es lo que podría decir en resumen, Manuels. Ese último comentario, ¿lo dejamos como comentario o es una pregunta suya? No, es mi duda, o sea, porque hay una contradicción, digamos, en el versículo 28. O sea, a los demás, lo que dice la Escritura, digamos, que habla sobre la importancia de hacer la obra. Si pudiéramos ser justificados por las obras, ¿para qué vino el Señor Jesús? Esa es una pregunta. Y no sé qué comentario le merece a usted esa pregunta que le estoy haciendo en este momento, hermano Julio. Después vamos a ver la otra parte. Primero vayamos por lo más importante. Porque pensamos que el hombre es justificado por la fe independientemente de las obras de la ley. Por practicar las obras de la ley hasta la saciedad, Pablo dice, no hay justificación. El hombre, el ser humano, la mujer, nadie se puede justificar por las obras de la ley. Es por la fe en el Señor Jesús. El Evangelio del Señor Jesucristo es el único que nos puede declarar justos delante de Dios. Las obras de la ley, las obras de la ley de Moisés, nunca pudieron justificar absolutamente a ninguna persona, ni siquiera a Elías, que fue arrebatado y que desapareció y que se lo llevó el Señor, ni siquiera él fue justificado por las obras de la ley. Si así fuera, si las obras, ahora usted ya lo contextualiza a nuestra época, si las cosas que hacemos, si las buenas obras nos pueden justificar delante de Dios, ¿para qué vino el Señor Jesús? ¿Cuál era su misión? ¿Cuál era la misión del Señor Jesús? En el contexto que usted menciona, sería en realidad así, ¿no? Como dice la ley, lo más importante es tener la fe en nuestro Señor Jesús. Entonces, en ese caso, si ya estuvieras respondido ya. No, porque también es importante mencionar acerca de las obras, porque lo que dijo Santiago fue, ¿cómo me demostrás que realmente sos justificado? Porque es un deber de todos los cristianos, de todas las cristianas, de todas las diferentes edades, jóvenes, adultos, viejos, ancianos, es deber de todos demostrar que somos justificados. Pero no vamos a hacer obras para alcanzar la salvación. Es como si dijéramos, por la fe en el Evangelio o gracias al Evangelio del Señor Jesús, nosotros llegamos hasta las nubes, pero todavía falta un poquito más. Para complementarlo, tenemos que hacer obras. Hay unos que así lo presentan. Hermanos, dice, se van a ir al infierno si ustedes no quieren hacer esto, si no quieren hacer lo otro. Miren, tienen que trabajar por la salvación. Tenemos que trabajar, tenemos que hacer obras, pero no para alcanzar la salvación, sino para mantenernos espiritualmente fuertes, para que no abandonemos la fe, para darle una razón de vivir a nuestra existencia, para darle un sentido a nuestra vida y para que la fe también sea dada a conocer. Es como que alguien diga, anda a predicar el evangelio para que alcances la salvación. Todo lo que hacemos es importante, pero para ser declarado justo ante Dios, ante el creador del universo, solamente
el evangelio del Señor Jesús. Y es en ese punto que el apóstol Pablo está demostrando que tanto judíos como gentiles eran igualitos. Y no solo judíos y gentiles, hermana María, hermanos panameños, hermanos ticos, y como si necesitáramos que nos convencieran, en este caso a los gentiles también, a los de esa época, a los romanos, a los gentiles que estaban en Roma, como si necesitaran ser convencidos de que son pecadores, les hace una lista y les dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto es su garganta, hasta las cosas que se decían, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran a derramar sangre, quebranto y de qué clase lista la que les está poniendo Pablo ahí. No conocieron camino de paz, no hay temor delante de sus ojos. Y me pregunto, hay una depravación universal. Alguien necesita convencerme que soy pecador para que, miren cuánto tiempo lleva ya Pablo, cuántos versículos lleva, porque no es solamente el capítulo 3. Desde el capítulo 1 viene este tema. Y todavía hacemos algunos comentarios porque no queremos que se nos olvide ni pasar desapercibido esa insistencia que tuvo el apóstol, que fue específico, que fue ordenado, como decía Lamberto, que fue directo, que también ayudó a poner las cosas en su lugar, se defendió contra aquellos que decían, ay, sí, entonces pequemos más para que la gracia de Dios abunde, para que sobreabunde, para que sobresalga, para que glorifiquemos más a Dios, entonces hagamos lo que nos dé la gana, que todo eso detalladito, Pablo, para dejarlo bien en claro. Perdón, una pregunta. Cuando Pablo dice en el último versículo 31, dice que si anulamos, bueno, es como una pregunta retórica, yo creo, porque él dice de ningún modo. Dice al contrario, la confirmamos, dice. O sea, al contrario, dice, confirmamos la ley. Esa confirmación de la ley, de qué modo la podemos ver nosotros hoy en día, digamos, de que realmente esa ley es confirmada o es solamente en el caso de los judíos que pudieran leer. O sea, Pablo lo dijo solo para los judíos que pudieran leer en ese momento la carta, o nos No, sirve a nosotros en algo, digamos, en este momento, esta parte que dice que es confirmada, más bien. o debería leerse mejor, establecemos la ley, según el versículo 31. El versículo 31 dice, elimina la fe, el valor de la ley, de ningún modo. Más bien la establecemos. Es decir, que la ley alcanzó su meta. La meta era llegar hasta la fe en el Señor Jesús. La establecemos, la validamos, valió la pena, se cumplió el propósito que tenía. No sé si andaba por ahí su pregunta. Sí, Por, sí, era lo que quería. o sea, la ley no sirve para nada, pues, porque el que nos justifica es el Señor Jesús. Tal vez más clarito, digamos, o sea que este versículo, si uno lo apoya con Gálatas, creo que es 3:27 o por ahí. 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue Ajá. añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la simiente a quien fue hecha la promesa. Que más bien la ley fue de suma importancia. De suma importancia y cumplió, digamos, lo que quiere decir aquí Pablo es que la ley cumplió su propósito definitivamente. O sea, no puede haber duda de eso. No es que
entonces Dios se equivocó con lo primero y ahora esto sí vale, porque algunos argumentan así. Igual, es palabra de Dios. Todo lo que está en la ley es palabra. ¿Cómo no va a ser importante? La ley fue nuestro ayo, dice Pablo allá también en Gálatas. Fue nuestro guía, fue nuestro tutor. Poniéndolo, hermano, en un ejemplo presente, el tiempo presente, nadie puede ir al colegio si no pasa por la escuela. Entonces, era necesario ir a la escuela, llegar hasta sexto para poder pasar al colegio, o llevar a la secundaria para poder entrar a la universidad. Es Bueno, algo así. no fue un cambio de planes, fue una continuidad. La venida del Señor Jesús fue la meta de la ley, llevar al ser humano hasta el Señor Jesús. No solamente Juan el Bautista, que vino a preparar el camino del Señor, también la ley. Todo eso es un solo plan.